Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bien, entonces la semana pasada terminamos el punto 55, que es no discutir sobre la religión de Allah. Y ahora empezamos el punto 56. Dice, no debatimos sobre el Corán. ¿Okay? Y dice, no debatimos sobre el Corán y testificamos que es la palabra del Señor de la creación, descendió por el noble espíritu, lo enseñó el más honorable de los mensajeros, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es la palabra de Allah. No puede ser comparado a las palabras de los seres creados. No decimos que fue creado y no contradecimos a la comunidad musulmana. Un minuto, por favor. Bien, entonces, ¿qué queremos decir con esto? Con esto queremos decir, no entramos en discusiones sobre el Corán. Esto es algo sobre todo que se hablaba, por ejemplo, cuando anteriormente, ¿verdad? Cuando los filósofos trataban de entender filosóficamente qué es esto del Corán, qué es Allah, y lo querían explicar desde el punto de vista de la filosofía, ¿verdad? Entonces se ponían a debatir sobre el Corán es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios, el Corán fue creado o no fue creado. Entonces lo que dice el Imam At-Tahawi es, no entramos en discusiones con relación al Corán, ¿ok? Decimos del Corán solamente lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en su libro sobre el Corán, ¿ok? Y lo que el profeta nos dijo. Entonces dice, testificamos que es la palabra del Señor de la creación, o sea, el Corán es la palabra de Allah, porque es lo que el Corán dice que es el Corán. Descendió por el noble espíritu, o sea, el ángel Gabriel lo hizo descender y se lo enseñó al mensajero Muhammad, y el Corán es la palabra de Allah, ¿ok? No puede ser comparado con las palabras de los seres creados, no decimos que fue creado y no contradecimos a, esto es un error, al consenso de la comunidad musulmana, ¿okay? O sea, cuando hay un acuerdo dentro de los sabios musulmanes sobre un tema, no entramos en contradicción con eso, sobre todo si tenemos las pruebas claras del Corán y la Sunna, ¿okay? Y hay un verso del Corán en la Sura 26, versos 192 al 195, dice, este Corán es una revelación del Señor del Universo, descendió con él el espíritu leal, o sea, el ángel Gabriel, y lo grabó en tu corazón, oh Muhammad, para que seas uno de los que advierten a su pueblo. Es una revelación en lengua árabe pura. ¿Okay? O sea que nos dice claramente este verso del Corán, lo mismo que dice el Imam At-Tahawi acá. El Imam At-Tahawi dice, no debatimos con relaciones a qué es el Corán y todo eso, simplemente sacamos la información de qué es el Corán del mismo Corán. Y el Corán dice, este Corán es una revelación del Señor del Universo, descendió a través del ángel Gabriel, lo grabó en el corazón del profeta Muhammad, para que él utilizara el Corán para advertir a su pueblo. Y dice, es una revelación en lengua árabe pura. Y por eso todavía hoy en día la mantenemos en lengua árabe pura. ¿Okay? Bien, el punto 57 dice, no consideramos a nadie de la gente de la Qibla. Dijimos anteriormente cuando Imam At-Tahawi habla de la gente de la Qibla, se refiere a las personas que creen en Allah y hacen salah en dirección a Meca. ¿Okay? La gente de la Qibla son las personas que creen en Dios y hacen su oración en dirección a la Meca. Dice, no consideramos a nadie de la gente de la Qibla como incrédulo por cometer una falta, siempre y cuando esa persona no declara esa falta lícita. ¿Qué quiere decir esto? No consideramos que ningún musulmán es un no musulmán, o sea, nunca decimos tú no eres musulmán, solamente porque hayan cometido un pecado o una falta. ¿Okay? A menos que esa persona esté diciendo y propagando que eso que él hizo es algo que está permitido hacer. O sea, sí, creo que he hablado de esto antes, sobre todo con relación al tema del hijab, ¿verdad? El hijab, la orden del velo de la mujer está claramente mencionado en el Corán. No hay duda
de que la mujer debe utilizar el velo, que es una obligación de la mujer utilizar el velo, porque es algo que lo dice el Corán. Ahora, si una mujer dice, es difícil para mí, yo no puedo usar el velo, me cuesta, se me hace difícil, yo no puedo, no es algo para mí, ok, entonces decimos, tiene que usar el velo, pero ella no lo está usando, ¿ok? Eso no la saca de ser musulmana, ella sigue siendo musulmana. Ahora, si una mujer dice, yo no uso el velo porque el velo no es una obligación para mí, o yo no uso el velo porque en ninguna parte del Corán ni de la Sunna dice que yo tenga que usar el velo. Entonces ahí está contradiciendo lo que dice el Corán, eso sí se considera un pecado, ¿ok? O eso sí saca a una persona de ser musulmana, eso sí convierte a una persona en incrédula. ¿Por qué? Porque está negando algo que dice el Corán. O una persona que diga, yo soy musulmán pero no creo en Jesús. O yo soy musulmán pero no creo en Abraham. ¿Por qué? Porque está claramente yendo en contra de lo que dice el Corán, ¿verdad? Entonces, una persona que va en contra de lo que dice el Corán, a sabiendas, deja de ser musulmán, se convierte en un incrédulo y es algo de lo que debe arrepentirse y volver a tomar la shahada, ¿ok? Entonces, por eso dice claramente, no creemos que la gente de nuestra quibla son incrédulos solamente porque cometen un pecado. Eso no hace que la persona sea incrédula. Ahora, si la persona está cometiendo ese pecado porque dice, esto no es un pecado, esto está permitido para mí, entonces eso sí lo saca del Islam. Un musulmán que beba alcohol, ¿ok? Beber alcohol no está permitido en el Islam. Si un musulmán bebe alcohol, pero lo bebe porque es débil y porque no puede controlar su tentación o su adicción, pero él sabe que el alcohol está prohibido. Entonces eso no lo saca de ser musulmán, él sigue siendo musulmán, pero un musulmán que está cometiendo un pecado, ¿ok? Ahora, si un musulmán toma alcohol y dice, para mí el alcohol es permitido, yo no estoy de acuerdo con eso de que sea haram, entonces eso lo saca del Islam. O sea que todo vuelve a lo que es la intención de la persona. Si la persona está cometiendo el pecado porque es débil y no puede controlarse, es un musulmán cometiendo un pecado. Pero si la persona está cometiendo el pecado porque dice, esa regla no cuenta para mí, eso no es cierto, entonces ahí está contradiciendo el Corán, eso lo saca del Islam, ¿ok? Lo mismo, por ejemplo, el asunto de la poligamia, ¿verdad? Una persona puede decir, yo le puede decir a su esposo, por ejemplo, yo me voy a casar contigo, pero yo no quiero que te cases con otra mujer porque para mí eso es difícil, yo no lo puedo manejar, eso yo no crecí con esa cultura y se me hace muy difícil, no lo puedo practicar. Entonces, esa persona, eso no se considera un pecado, decir algo así no se considera un pecado porque lo de la poligamia es un permiso, no una obligación, ¿ok? Pero si una mujer dice, yo no quiero que te cases con otra mujer, a su esposo, porque para mí eso es mentira, porque yo no estoy de acuerdo, porque yo no creo, entonces ahí están yendo en contra del Corán, ¿ok? Entonces eso sí puede sacar a una persona de ser un creyente. Entonces no consideramos que nadie de la gente de la Qibla es un incrédulo solamente por cometer una falta, siempre y cuando esa persona no está diciendo que esa falta es algo que está permitido hacer, ¿ok? Y Abu Huraira radiyallahu anhu, un sahaba, dijo, escuché al mensajero de Dios decir, habían dos hombres de la tribu de Israel que se esforzaban por la misma meta. Uno de ellos cometía pecados y el otro se esforzaba por ser una buena persona en este mundo. El hombre que solía dedicarse a adorar a Dios veía cómo el otro pecaba y le decía, aléjate de eso. Un día lo encontró pecando y le dijo, aléjate de eso. Y el otro hombre, el que pecaba, dijo, déjame tranquilo, esto es entre mi Señor y yo. ¿Acaso te han enviado como mi custodio? O sea, diciendo, déjame tranquilo con lo que yo estoy haciendo. ¿Quién te mandó a ti a estar viendo lo que yo hacía, verdad? El otro hombre, o sea, el hombre que se dedicaba a hacer mucha adoración de Dios, respondió, juro por Allah, Allah nunca te perdonará y no te admitirá en el paraíso. O sea, el que era muy religioso le dijo al otro,
Allah nunca te va a perdonar los pecados que tú has cometido y tú nunca vas a poder entrar al paraíso. Entonces sus almas fueron retomadas, o sea, los dos murieron, y se encontraron frente al Señor de los mundos, o sea, enfrente a Allah, enfrente a Dios. Allah le dijo al hombre que solía dedicarse a la adoración: ¿tenías algún conocimiento sobre mí o algún poder sobre lo que tengo en mi mano cuando dijiste lo que dijiste? O sea, tú le dijiste a ese hombre que yo nunca lo iba a perdonar. ¿Qué te dio el poder para decir eso? ¿Qué te dio derecho de decir de Allah algo que tú no sabes? ¿Verdad? Luego le dijo al hombre que pecaba: ve y entra al paraíso por mi misericordia. O sea, Allah le dijo al otro hombre: tú entras al paraíso. Y al otro hombre, o sea, al que se dedicaba a hacer mucha adoración, llévenselo al infierno. ¿Ok? O sea, dos personas de la tribu de Israel, uno se dedicaba a hacer muchos actos de adoración, el otro cometía pecados. El que hacía muchos actos de adoración se creyó mejor que el otro y le dijo: Allah nunca te va a perdonar, porque tú estás pecando siempre, Allah nunca te va a perdonar. ¿Quién terminó siendo castigado? El que hacía mucha adoración. ¿Por qué? Porque dijo algo de Allah que va en contra de lo que Allah nos dice en el Corán, primero, y segundo, dijo algo de Allah sin saber lo que estaba diciendo. Decir Allah nunca te va a perdonar, eso no nos corresponde a nosotros, a los seres humanos. ¿Okay? Y el Corán dice: Allah puede por su misericordia perdonar cualquier pecado, excepto que no se crea en él. ¿Okay? O sea, Allah puede perdonarnos cualquier pecado, el único pecado que no nos va a perdonar es no haber creído. ¿Okay? Pero fuera de ahí, Él puede perdonar cualquier pecado. Entonces nosotros no somos quienes para decirle a una persona que está pecando: Allah no te va a perdonar. Eso solamente lo sabe Allah. ¿Okay? Ibn Baz, que es un sabio contemporáneo, comentó sobre este punto. El autor, Imam al-Tahawi, que Allah tenga misericordia de él, sugiere que Ahlul Sunnah wal Jama'a, que es el nombre completo de los que se llaman sunnis o sunnitas, no declaran a un musulmán que sea monoteísta como un infiel, a menos que consideren halal los pecados que cometen, como tomar intoxicantes, adulterio, fornicación, usura, desobedecer a nuestros padres y cosas así. Por otro lado, si ellos no consideran esos pecados halal, ellos no son infieles de acuerdo con Ahlul Sunnah wal Jama'a, pero si consideran personas de fe débil y deben ser tratados como cualquier otro que desobedezca, lo que puede llevar a un castigo por la ley islámica. Esta es la opinión de Ahlul Sunnah wal Jama'a, o sea, de los sunnis, que es contraria a lo que algunas sectas desviadas como los Harajites y los Mu'tazilites practican. ¿Okay? Voy a explicar esto. ¿Qué dice el Sheikh Ibn Baz? Sheikh Ibn Baz dice sobre esto que los sunnis no creen que un musulmán deja de ser musulmán solamente porque comete un pecado. Aun si este pecado es tomar alcohol, cometer adulterio, fornicación, usura, desobedecer a los padres, etc. ¿Okay? Siempre y cuando ese musulmán no crea que eso que él está haciendo es halal. O sea, si ese musulmán dice: yo tomo alcohol porque para mí está permitido tomar alcohol, o yo cometo adulterio porque yo no creo que sea verdad lo de que no podemos hacer adulterio, si un musulmán hace eso, sale de ser musulmán. Pero si un musulmán comete un pecado, como les dije, por debilidad, por tentación, porque no se pudo controlar, pero sabe que esto es un pecado, entonces eso no lo saca del Islam. Pero esa persona se considera una persona que tiene fe débil, o sea, que está débil en su fe, que debe trabajar más en su fe, en fortalecer su fe. Y en algunos casos puede estar sujeto a recibir el castigo de la ley islámica. Y esto del castigo de la ley islámica solamente se puede aplicar en un país musulmán. ¿Okay? ¿Qué es, por ejemplo, el castigo de la ley islámica? Para las personas que toman alcohol públicamente, hay una cantidad de latigazos que se les da en público para que dejen de hacer eso, para que dejen de incitar a otras personas a tomar en público. ¿Okay? O si, por ejemplo, si roban, ¿verdad? El castigo de la ley islámica es: si roban una cantidad alta
de dinero, no hay una cantidad mínima que si la persona roba para sobrevivir, no se considera sujeto a castigo, ¿ok? Puede tener otro tipo de castigo como trabajo social o cosas así, pero no sujeto al castigo de la ley islámica. Si roba una cantidad más allá de lo necesario para sobrevivir, entonces esa persona puede recibir el castigo de la ley islámica, que es que se le corte la mano, ¿ok? Por haber robado. Entonces, lo que dice esto es, la persona sigue siendo musulmán si comete un pecado, pero si están en un país islámico, esto no quiere decir que no van a recibir el castigo de la ley islámica, ¿ok? Siguen siendo musulmanes, pero reciben el castigo, ¿ok? Y esta es la opinión de los sunnis, que es contraria a lo que algunas sectas desviadas creen. ¿Qué quiere decir algunas sectas desviadas? Sobre todo los Hajarites. Esto es algo de lo que los sabios musulmanes han hablado. Si ustedes ven estos grupos como por ejemplo ISIS, ¿verdad? En Siria y Irak, que son grupos que por cualquier razón llaman a un musulmán no creyente y salen en televisión a veces cortándoles la cabeza y cosas así, ¿verdad? Esos grupos, la mayoría de los sabios musulmanes dicen son grupos Hajarites, de esta secta, que es una secta desviada del Islam, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos consideran que cualquier persona que comete un pecado, por mínimo que sea, ya deja de ser musulmán. O sea, una persona pierde un salá, ya no es musulmán, se puede matar, ¿ok? O una persona comete adulterio, o una persona toma alcohol, o una persona comete un pecado menor, como decir una mentira, ya no es musulmán, ¿ok? Entonces, lo que dice el Sheikh Ibn Baz acá es que estos grupos, estas sectas desviadas de los Hajarites, son los que tienen esta creencia de que cualquier pecado saca a una persona de ser musulmán y ya pueden acabar con él porque ya no es musulmán, ¿ok? Mientras que los sunnis no creemos eso. Un musulmán que comete un pecado, sigue siendo musulmán, solamente un musulmán que está cometiendo un pecado, ¿ok? Puede atenerse a ciertos castigos islámicos, ¿verdad? Si está cometiendo un pecado abiertamente, si está robando, si está tomando alcohol, cosas así, puede atenerse a un castigo islámico. Si mata a una persona, ¿verdad? Estos grupos, los Hajarites, si un musulmán mata a otro musulmán, así haya sido por forma de accidente, ya ellos consideran tú no eres musulmán y te podemos matar a ti, ¿no? Y eso no es lo que el Islam dice. Un error que comete una persona se puede atener a un castigo islámico, pero no saca a la persona de ser musulmán, ¿ok? Bien, el punto 58 dice, y no creemos que no afecta negativamente una falta a quien la comete si tiene imán. O sea, a veces es confuso cuando tenemos tantos nos, pero básicamente lo que dice es que como musulmanes sí creemos que una persona que comete un pecado le va a afectar su imán un poquito, o le va a afectar negativamente de alguna forma en la próxima vida, ¿ok? Dice, algunos grupos como los Murji'a, esto es una secta desviada del Islam también, niegan los versos del Corán y los ahadices que hablan del castigo de los creyentes de esta umma. O sea, algunos grupos dicen no, los musulmanes nunca van a ser castigados. Los musulmanes van directo al paraíso, no son juzgados, los musulmanes no cometen error, ¿verdad? Esto no es lo que creemos los sunnis. Los sunnis no creemos eso. ¿Por qué? Porque hay versos en el Corán que claramente hablan del castigo en la próxima vida para ciertos pecados. Entonces nosotros sí creemos que un musulmán puede ser castigado en la próxima vida por los pecados que cometió, ¿ok? Entonces dice Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, o sea, los sunnis, creemos que un creyente que haya cometido pecados será castigado por un tiempo en el infierno, pero eventualmente por la misericordia de Allah saldrán y serán enviados al paraíso, ¿ok? Y decimos inshallah porque igual es posible que algún creyente nunca salga del paraíso, del infierno. O sea que nosotros no nos creemos que como somos musulmanes tenemos garantizado el paraíso y nunca vamos a ser castigados por nuestros errores. No creemos eso, ¿ok? Esto no es la creencia
de los sunnis, de Ahlul Sunnah wal Jamaa. Nosotros creemos que un musulmán puede ser musulmán, puede cometer pecados y puede ser castigado por esos pecados, ¿ok? Y el Sheikh Al-Albani, que es un sheikh de antaño, explicó esto, lo de que un creyente no será castigado, es lo que dicen los Murji'a, que niegan los versos del Corán y los hadices que hablan del castigo de los creyentes de esta umma. O sea, hay algunas sectas islámicas que dicen esto de que los versos del Corán que hablan de que los musulmanes van a estar castigados son mentira, ¿okay? Pero ciertamente algunos de los musulmanes entrarán al infierno y luego saldrán gracias a la intercesión y de otras maneras, ¿okay? O sea, sí creemos que vamos a ser castigados por ciertos pecados, podemos ser castigados en el infierno, pero creemos que la intercesión del profeta, ¿verdad? Y en la misericordia de Allah nos pueden sacar de ahí y mandarnos al paraíso eventualmente, ¿okay? Y esto es porque el Corán dice en muchas partes que a los creyentes tendrán jardines en el paraíso, ¿verdad? Y describe cómo va a ser el jardín del paraíso. Pero eso no quiere decir que tenemos garantizado el paraíso. Eventualmente vamos a llegar, pero si cometimos pecados, podemos ser castigados por esos pecados en el infierno. O sea que, A'udhu billahi minash shaitani rajim, le pedimos a Allah que nos proteja del castigo del infierno. Y es algo que cuando hacemos el salah siempre le pedimos a Allah, ¿verdad? Cuando decimos tengo todo cruzado ahora, pero uno de los duas que se hacen cuando estamos haciendo salah es precisamente un dua que dice: oh Allah, protégeme del castigo de la tumba y del día del juicio, del castigo en el día del juicio, del castigo del infierno y del castigo del fuego del infierno, ¿ok? Entonces, cuando le pedimos a Allah, siempre le pedimos que nos proteja, inshallah, del castigo del fuego del infierno. Bien, punto 59. Anhelamos que los creyentes piadosos sean perdonados y que sean introducidos al paraíso por la misericordia de Allah, ¿okay? No lo aseguramos ni damos testimonio de que ellos entrarán al paraíso definitivamente. Pedimos a Allah que sus errores sean perdonados, tememos por ellos, pero no caemos en la desesperación por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Anhelamos que los que hayan sido creyentes y hayan hecho acciones de bien y se hayan dedicado a hacer actos de adoración, tenemos la esperanza de que Allah los va a perdonar sus errores y de que van a entrar al paraíso, ¿okay? Esa es nuestra esperanza, pero no lo podemos asegurar, no lo podemos jurar. No digo juro que tal y tal está en el paraíso, eso solamente Allah lo sabe. Nosotros no podemos asegurar que nadie va al paraíso ni que nadie va al infierno, solamente Allah lo sabe, ¿okay? Y el Sheikh Ibn Mani dijo: sepan que, otra vez, Ahlul Sunnah wal Jamaa, esto quiere decir los sunnis, no atestiguan que ningún musulmán que muera entrará ni al paraíso ni al infierno. O sea, nosotros no garantizamos que ningún musulmán que muere seguro va al paraíso o seguro va al infierno. Eso solamente Allah lo sabe. Excepto aquellos a quienes el profeta atestiguó, de quienes el profeta atestiguó y nos dijo. O sea, el profeta durante su vida le dio las buenas noticias a 10 sahabas de que ellos iban a ser de las 10 personas del paraíso, de las personas del paraíso. Estos se llaman los Ashira Mubashira, los 10 que recibieron las buenas noticias. ¿Por qué? Porque el profeta les dijo durante su vida que ellos tenían garantizado el paraíso, ¿okay? También hay otras, fuera de los Ashira Mubashira, fuera de los 10 garantizados el paraíso, hay un grupo de personas que el profeta les dijo que iban a ser del paraíso, como Khadija, ¿verdad? Khadija, la esposa del profeta. Cuando Khadija iba subiendo una vez la montaña a llevarle comida al profeta, el ángel Gabriel le dijo al profeta: tu esposa Khadija viene a traerte comida. Dale el salam de Allah y mi salam. O sea, dile que Allah le manda a decir salam y mi salam. Y dile que está garantizada con el paraíso, ¿okay? Entonces, en ese caso, personas así que tenemos hadices o que tenemos versos del Corán
que dicen que van al paraíso, podemos decir seguros ellos van al paraíso. Fuera de ahí, no sabemos. Nadie tiene garantizado el paraíso fuera de ahí. Hay una mujer que sufría de epilepsia, ¿ok? Y tras la muerte del profeta, Ibn Abbas estaba una vez sentado con uno de sus estudiantes en la calle y una mujer pasó enfrente de ellos. Ibn Abbas le dijo a su estudiante, ¿quieres ver una mujer del paraíso? Y su estudiante le dijo sí. Y él le dijo, esa mujer negra que acaba de pasar es una mujer del paraíso. Era una mujer descendiente africana. Por eso él dice, esa mujer negra que acaba de pasar era una mujer del paraíso. Y entonces cuenta una historia y dice, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, ella fue donde el profeta. Ella sufría de epilepsia y cuando tenía los ataques de epilepsia se descubría de su ropa en público sin querer. Entonces ella fue donde el profeta y le dijo, oh profeta de Allah, sufro de epilepsia y cuando tengo un ataque me descubro de ropa sin querer en frente de las personas. Pídele a Allah que me cure para que ya no me pase eso. Y el profeta le dijo, yo le puedo pedir a Allah que te cure y Él te curará. ¿Okay? O tú puedes tener paciencia con lo que Allah te mandó y Allah te otorgará el paraíso. ¿Okay? Entonces la mujer dijo, prefiero el paraíso. O sea, no hagas dua por mí para que me mejore, yo sigo lidiando con mi enfermedad y espero que Allah me dé el paraíso. Y después le dijo, pero pídele a Allah que cuando tenga un ataque de epilepsia no me descubra de ropa. O sea, la mujer no estaba preocupada por el ataque de epilepsia, tanto como estaba preocupada por desnudarse en frente de las personas sin querer. Y el profeta hizo dua por ella. Entonces Ibn Abbas, que era un sahaba, dice, esa es una de las mujeres del paraíso. ¿Okay? ¿Por qué? Por la noticia de que el profeta le dio. Si tú lidias con esto que Allah te mandó, con paciencia, entonces tu recompensa será el paraíso. ¿Okay? Entonces, en casos donde el profeta específicamente le dijo a una persona, vas a tener como recompensa el paraíso o Allah te manda buenas noticias del paraíso, entonces en esos casos podemos decir seguro esa persona tiene el paraíso. O personas que el Corán o el profeta dijeron, esa persona está en el infierno, como el profeta, el tío del profeta, ¿verdad? Abu Lahab. Hay una sura completa en el Corán que se llama Sura Masad, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Habla del tío del profeta Abu Lahab y de su esposa que solían atacar al profeta, humillarlo en público. La esposa del tío del profeta, la esposa de Abu Lahab, solía poner afuera de la casa del profeta ramas con espinas, porque el profeta salía en la mañana a hacer la oración de Fajr, a veces sin sandalias, sin zapatos, y pisaba esas ramas con espinas que ella le ponía en la puerta de la casa, porque él salía en la oscuridad, sin ver, pisaba y a veces le pinchaba el pie. Entonces, esta sura del Corán habla sobre que ese tío del profeta y su esposa tienen garantizados el infierno, ¿okay? El fuego del infierno. Entonces, en ese caso podemos decir seguro, esas personas están seguros en el infierno. ¿Por qué? Porque el Corán lo dice. Fuera de ahí, no podemos decir de nadie que tiene seguro el paraíso ni el infierno. Y este punto habla específicamente de los musulmanes. Pero varios sabios musulmanes dicen incluso de un no musulmán. Incluso de un no musulmán no podemos decir seguro 100% que va al infierno. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas solamente Allah sabe. Es posible que esa persona antes de morir tuvo un cambio de corazón. Es posible que esa persona, Allah sabe algo de esa persona que nosotros no sabemos. Entonces nosotros no podemos decir 100% nadie tiene garantizado el paraíso ni el infierno. Solamente Allah subhanahu wa ta'ala sabe quién tiene garantizado el paraíso y quién tiene garantizado el infierno. ¿Okay? Nosotros no somos quien para decir tú sí, tú no. Nosotros no tenemos ningún derecho, ningún poder sobre eso. ¿Okay? Shahid bin Mani también dice, pero tenemos buenas expectativas para quienes hicieron el bien y malas expectativas para quienes hicieron el mal. O sea, si una persona fue muy buena, fue una buena persona dentro de la comunidad,
era un buen musulmán, todo eso, tenemos buenas expectativas para esa persona. Y una persona que fue un tirano, que mató personas de a miles, tenemos malas expectativas para esa persona. O sea, no pensamos lo más seguro puede llegar al paraíso. Decimos lo más seguro es posible que termine en el infierno por lo que hizo, ¿verdad? Entonces nuestras expectativas es, no podemos asegurar nada, pero podemos tener la expectativa de que una persona que hizo el bien va a ir al paraíso y una persona que hizo el mal va a ir al infierno. Así pues, pueden darse cuenta qué serio es hacer ciertas afirmaciones cuando muere un sabio, un príncipe o un rey. Como quienes dicen, él fue perdonado, el que fue perdonado, el que está en el paraíso, o peor aún, el que fue transportado a la alta compañía de Allah. ¿Okay? O sea, cuando una persona muere y nosotros decimos, seguro tiene el paraíso, seguro fue perdonado, ahora está con Dios. Nadie sabe eso, nadie sabe eso, ¿ok? Solamente Allah subhanahu wa ta'ala sabe cuál va a ser el destino de las personas, ¿ok? Estos dichos no tienen base en el Islam, o sea, decir estas cosas como seguro él está en el paraíso, ahora él está con Dios. Estos dichos no tienen base en el Islam y decir esto es un camino a la infidelidad, porque estamos diciendo de Allah algo que él no nos dio derecho de decir, ¿ok? Como el hombre este de la tribu de Israel que le dijo al que estaba pecando, Allah nunca te va a perdonar lo que tú estás haciendo, ¿verdad? ¿Por qué fue castigado ese hombre a pesar de haber sido un creyente que hacía muchos actos de adoración? Porque dijo algo de Allah que no sabía. Porque dijo como tener conocimiento de algo de Allah que Allah nunca ha dicho. ¿Okay? Entonces lo mismo, decir esta persona está con Dios, ahora esta persona tiene garantizada el paraíso, esta persona va a ser perdonada seguro. Nosotros no tenemos ese conocimiento, no lo decimos. Podemos tener la expectativa, podemos tener la esperanza de que esta fue una buena persona, inshallah, Allah le va a perdonar cualquier error que haya tenido y lo va a aceptar en el paraíso. Pero decir, seguro, ahí es que está, me está esperando en el paraíso, eso solamente Allah lo sabe. ¿Ok? Y es un camino a la infidelidad. No quiere decir que esto convierte a una persona en un infiel, en un no musulmán, sino que hablar de esa forma es una forma de hablar que nos lleva a un mal camino. No nos está llevando al camino correcto, nos está llevando por un mal camino que puede terminar en infidelidad, en no creer en Dios. ¿Okay? Y dice el Corán, Sura 7, verso 33, diles, lo que realmente ha prohibido mi Señor son las obscenidades, tanto en público como en privado, la maldad, la opresión sin causa, que le asocien en la adoración y que afirmen acerca de él lo que ignoran. O sea, esto es algo que dice el Corán. Entre las cosas que Allah ha prohibido. ¿Okay? Que digamos de Allah algo que no sabemos. Esto se considera un pecado grande en el Islam. ¿Okay? Por eso dice, lo que realmente ha prohibido Allah son las obscenidades en público y en privado, la maldad, la opresión, que le asocien, o sea, que adoren a otro Dios además de él y que digan de él lo que no saben. O sea que esto es algo serio en el Islam. ¿Okay? Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Sé que hemos hablado mucho, pero si tienen alguna pregunta, inshallah, la pueden hacer ahora. No, todo está correcto. Alhamdulillah. Sé que a veces son términos un poquito, a veces son términos un poquito rebuscados, como diría mi madre, como que no son términos claros, a veces hay que pararse un poquito y analizarlo para entender lo que dice, pero acuérdense que esto fue escrito hace 1200 años, ¿ok? Este escrito de la Aqida Tahawiyya fue escrita hace 1200 años, entonces obviamente utiliza un idioma más como formal, no un idioma muy coloquial, ¿verdad? Entonces al hacer la traducción, los traductores tratan de mantener ese idioma como muy formal, muy, ¿cómo se dice? Como de eruditos, como un idioma de eruditos, no un idioma coloquial. Entonces a veces tenemos que pararnos un poquito, leerlos varias veces, tratar de entender lo que dice. ¿Okay? Bien, en el punto 60
Dice, la tranquilidad y la desesperación pueden remover a alguien de la creencia del Islam. El verdadero camino es el equilibrio entre ambas para la gente de la Qibla. ¿Okay? Y otra vez, la gente de la Qibla quiere decir los musulmanes, los que hacen salah en dirección a la Qibla. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto de la tranquilidad y la desesperación pueden remover a alguien de la creencia? Esto de la tranquilidad y la desesperación pueden remover a alguien de la creencia en el Islam. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que tenga tranquilidad, y el mismo Sheikh lo explica acá abajo, dice el pie de nota número 10, y en el pie de nota número 10 dice el equilibrio en anhelar la misericordia de Allah y temer su castigo. O sea, profe, pregunta ahí. sí. Ok, Astrid, si quieres escríbelo en el chat porque no te escucho, ¿ok? Vamos a continuar mientras tanto y después vuelvo para eso. Ok. Ok, dice la tranquilidad y la desesperación pueden remover a alguien de la creencia del Islam. El verdadero camino es el equilibrio entre ambas para la gente de la Qibla, ¿ok? Y explica el Sheikh que esto se refiere con referencia a tranquilidad y desesperación en relación a Allah, ¿ok? Si una persona está tranquilo, siente tranquilidad 100%, Allah no me va a castigar por ninguno de mis pecados, eso es un error. Y si una persona está constantemente desesperada y piensa, no hay forma que Allah me perdone mis pecados porque son muchos, eso también está incorrecto en el Islam. ¿Cuál es el punto correcto en el Islam? El punto intermedio. No estamos 100% tranquilos diciendo Allah nunca me va a castigar, ni llegamos al punto de la desesperación de decir Allah nunca me va a perdonar. ¿Okay? Debe ser un punto medio entre temor y anhelar la misericordia de Allah. ¿Okay? El equilibrio entre anhelar la misericordia de Allah y tener temor de su castigo. Los musulmanes somos la nación moderada, el punto medio. Ni tranquilidad 100% de que no vamos a ser castigados, ni desesperación de que no podemos ser perdonados. Siempre buscamos el punto medio. ¿Okay? Y esto, yo he conocido hermanas que me han dicho, yo he cometido tantos pecados que Allah no me va a perdonar, así que ya no voy a ser musulmana. Eso es precisamente a lo que se refiere, esa desesperación en que todos los pecados que yo he cometido Allah no me los puede perdonar, así que mejor dejo de ser musulmana. ¿Okay? Es un error. ¿Okay? Lo mismo decir, no, Allah nunca me va a castigar porque yo soy musulmana, yo tengo el paraíso garantizado, eso también es un error, porque entonces la persona va a cometer opresión, va a hacerle daño a otras personas, va a aprovecharse de otras personas porque piensa que nunca va a ser castigado por lo que está haciendo. Entonces, el camino del musulmán es el camino medio, un equilibrio entre anhelar la misericordia de Allah y tener temor de su castigo. ¿Okay? Y el imán o la fe no sale de un siervo sino con la apostasía en aquello que hizo que entrara en él. El imán o la fe no sale de un siervo sino con la apostasía en aquello que hizo que entrara en él. O sea, un creyente, un musulmán no deja de ser musulmán sino a través de empezando a adorar otras cosas que no sean Allah. ¿Okay? O sea, otra vez, los pequeños pecados no sacan a un musulmán de ser musulmán. ¿Okay? Un pecado, aun si no es pequeño, beber alcohol, eso no saca a un musulmán de ser musulmán. ¿Okay? Pero puede tener un castigo. Eso es lo que quiere decir con la fe no sale de la persona a menos que hagan un acto de apostasía, como creer en otro Dios, negar lo que Allah nos ha dicho, cosas así se consideran actos de apostasía, esos sacan a la persona de ser musulmán. Si no, si es nada más un pecado que está cometiendo, pero la persona sabe, esto es algo que yo no debería estar haciendo, pero lo sigo haciendo, entonces eso no saca a la persona de ser un musulmán. ¿Okay? Bien, ya nos pasamos, pero como empezamos un poquito tarde, voy a terminar aunque sea el punto 62. Inshallah, cuando termine todas estas notas se las mando. Me quedé un poquito trancada con las notas esta semana
porque estaba esperando la respuesta de la nota esa que tenía un error en traducción y estaba revisando mis otros libros a ver si el error lo tenía yo o si era un error del libro que yo tenía acá conmigo de mi clase o si era un error de la traducción al español. Entonces eso, subhanallah, me tomó más tiempo del pensado y por eso no terminé las notas. Sé que todas las semanas tengo una excusa, pero es que siempre pienso, me siento un ratito y lo hago y me termina tomando más tiempo del que es, subhanallah. Pero nada, yo les prometo terminar estas notas y mandárselas, ¿ok? Y el imán, la fe, es la aceptación de lo que dicen las palabras y la afirmación en el corazón, ¿ok? ¿Qué dice la explicación acá? Es algo que iba a ver. Ok, este punto dice, la fe es, dice acá, la fe es la aceptación de lo que dice la lengua y la afirmación en el corazón. ¿Ok? Y como explica el Sheikh acá abajo, esto es de la escuela de los Hanafis solamente, creen que eso es imán. Imán es solamente lo que dice la lengua y lo que afirma el corazón. Pero las otras escuelas de pensamiento agregan a esto lo que dice la lengua, lo que afirma el corazón y lo que se muestra con acciones. Se los voy a mostrar acá abajo. La obra de los pilares. Es decir, las acciones también forman parte de la fe. ¿Ok? Esto es, ¿qué quiere decir esto entonces? ¿Qué es la fe? Si alguien nos pregunta, ¿qué es fe? Fe es lo que decimos con la lengua, lo que creemos en el corazón y cómo lo demostramos con nuestras acciones. ¿Okay? O sea, una persona que dice, yo soy musulmán, pero no lo cree en su corazón, ni reza, ni hace ninguna de las acciones de musulmán, digamos que es un tirano, maltrata a las personas, entonces es una persona que no tiene fe, no tiene imán. ¿Okay? O si una persona cree en su corazón en el Islam, pero no lo acepta, o sea, sabe que el Islam es el camino correcto, pero decide no aceptarlo, no seguirlo y no hacer las obras del musulmán, entonces tampoco tiene una fe correcta, tiene una fe muy débil. ¿Okay? Y si es una persona que dice con su lengua, yo creo en el Islam, lo cree en su corazón, pero no hace ninguna de las acciones de los musulmanes o que nos dice el Corán, entonces es una persona de fe débil. ¿Ok? Fíjense que no dice en ningún lugar que no sea musulmán, simplemente una persona de fe débil. ¿Ok? Porque la fe es lo que decimos con la lengua, lo que afirmamos con el corazón y lo que mostramos con nuestras acciones. Lo que quiere decir que una persona de fe es una persona que obviamente habla bien, ¿ok? Una persona que algunos sabios musulmanes han explicado, ni siquiera una persona que diga que está con, o sea, una persona que dice constantemente malas palabras, que está constantemente insultando o diciendo palabras sucias o cosas así, es una persona de fe débil. ¿Okay? Por eso sacamos las malas palabras de nuestro idioma y sacamos los insultos de nuestro idioma y sacamos la forma de hablar como brusca hacia las personas, de siempre hablarles mal, de siempre tratar a todo el mundo mal. Eso hay que sacarlo porque eso es una muestra de fe débil en el Islam. ¿Okay? Afirmarlo con el corazón, o sea, no solamente decir creo en Dios, pero también creerlo en nuestro corazón, que eso es verdad. ¿Okay? Y nuestras acciones. Una persona de fe es una persona que se preocupa incluso por las acciones que hace. Una persona no puede decir yo tengo fe, pero maltrato a mis empleados. ¿Okay? Yo tengo fe, pero insulto a las personas que pasan, robo dinero, le pago mal a mis empleados, golpeo a tal persona o golpeo a mis hijos o golpeo a mi esposa. Si no lo estamos mostrando con las acciones, quiere decir la fe es muy, muy débil. Y por eso varios sabios musulmanes dicen la diferencia entre un creyente y un no creyente es el salah, la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la acción que demuestra que tenemos fe. Decimos cuando tomamos la shahada, decimos creo en Dios y que el profeta Muhammad fue un profeta de Dios, ¿verdad? Lo creemos en nuestro corazón. Pero si no hacemos la acción del salah,
no estamos con nuestras acciones mostrando que tenemos fe. Entonces, fe es la aceptación de las palabras, o sea, es aceptación de palabra, de corazón y de acción, ¿ok? Y esto, como les digo, de las acciones es algo que agregan los sabios musulmanes de 3 de las 4 escuelas de pensamiento. Las escuelas de pensamiento son Hanafi, Maliki, o las 4 escuelas de pensamiento más conocidas de los sunni son Hanafi, Maliki, Shafi y Hanbali, ¿ok? Acá dice la escuela, esto madhab quiere decir la escuela de pensamiento de Hanafi, ¿verdad? Y esta otra escuela, que es una escuela menor no muy conocida, solamente toman, ¿verdad? Lo que dice la lengua y lo que cree el corazón. Las otras 3 escuelas de pensamiento más conocidas de los sunni, Shafi, Hanbali y Maliki, las otras 3 agregan la porción de la acción. La fe es lo que decimos con palabras, lo que creemos en el corazón y lo que mostramos con nuestras acciones, ¿ok? Por eso a veces ven, digamos, imam de una mezquita, mucho conocimiento del Islam, mucho conocimiento del árabe, pero maltrata a las personas de la comunidad. O es como un tirano, como que se aprovecha de las personas de la comunidad porque él es el imán y las personas de la comunidad saben menos. Entonces eso es una muestra de fe con problemas, de una fe que no está bien establecida. Cuando tenemos un líder de comunidad o un imán o un sheikh en nuestra comunidad que habla de buena forma con las personas, ¿ok? Sus acciones hacia las personas son buenas, eso es una buena señal de que su fe es fuerte, de que tiene una buena fe, una creencia en Allah, ¿ok? ¿De qué? Que le va a tener que dar cuenta a Allah subhanahu wa ta'ala de lo que dijo, de lo que hizo, ¿ok? Por eso dice que esto es una señal de fe, porque una persona que no se acuerda que le tiene que dar cuentas a Allah de todo lo que dijo y todo lo que hizo, habla mal y se porta mal, ¿ok? Pero una persona que tiene fe fuerte sabe, Allah me va a cuestionar sobre lo que dije, sobre lo que hice, ¿ok? Y entonces su fe se muestra en lo que dice, no solamente en su creencia en el corazón, pero sino también en lo que dicen y cómo actúan, ¿ok? Bien, inshallah terminamos por hoy. Como ven, estoy tratando de apurar un poquito el paso, no estoy dando tanto tiempo para preguntas y eso porque nos quedan, si no me equivoco, 2 o 3 clases y recién estamos en el punto 63, o sea, estamos a mitad de camino. Lo que pensé que podemos hacer es agregar algunas clases para terminar, si no nos da tiempo de terminar en las próximas 3. Tal vez tenemos que agregar algunas clases y si ustedes no pueden atender porque se habían comprometido para atender solamente hasta mediados de diciembre, si no pueden atender no hay problema, yo las grabo y se las mando y eso no les va a contar a las hermanas que están becadas como que perdieron clase, ¿ok? Pero me gustaría terminar los 110 puntos que se mencionan y solamente vamos por el 63 y nos quedan poquitas clases. Entonces voy a tener que agregar algunos días y voy a tener que apurar un poquito más el paso, ¿ok? Por eso lo que vamos a hacer es dejar las preguntas hacia el final y entonces terminamos con la grabación. Quien se quiera ir se va y si alguien se quiere quedar a hacer preguntas se quedan y la hacen después que ya terminamos con la clase para, inshallah, apurar un poquito el paso, ¿ok? Bien, inshallah terminamos por hoy, llegamos al punto 62. Déjenme tomar la asistencia que no la tomé. Si tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo.